El tipo de cambio actual es de 1.438.5 wones por dólar. El día 24 superaba los 1.480, pero ahora está en la parte alta de los 1.440 wones. En algunos bancos se agotaron los billetes de $100. El Fondo Nacional de Pensiones vendió activos en el extranjero por el tipo de cambio. Hoy analizaremos este tema. Parece que la tendencia alcista del tipo de cambio, que se dirigía hacia los 1.500 wones, se está frenando de repente. El día 24, el tipo de cambio se registró en 1.449.8 wones, 33.8 wones menos que el día anterior. Este es el nivel más bajo en aproximadamente un mes y medio, desde el 6 de noviembre. Además, esta caída es la más grande en 3 años y un mes, desde el 11 de noviembre de 2022, cuando fue de 59.1 wones. Las autoridades cambiarias han presentado recientemente varias medidas para el tipo de cambio, y especialmente el día 24 las anunciaron de manera concentrada. Kim Jong-beom, jefe de políticas de la oficina presidencial, declaró a los medios que ahora responderán con acciones y no solo con palabras, y que a partir de hoy las cosas serán diferentes. El Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Corea advirtieron el día 24, al abrir el mercado de divisas de Seúl, que la excesiva debilidad del won no es deseable, usando un tono inusualmente alto. Además, el gobierno afirmó lo siguiente. Recientemente, el gobierno señaló a los inversores individuales coreanos en el extranjero como la principal causa del aumento del tipo de cambio y afirmó que es necesario atraerlos al mercado bursátil coreano. También anunció un plan para eximir durante un año el impuesto del 20% sobre las ganancias de capital de acciones extranjeras si venden acciones extranjeras e invierten en acciones nacionales durante un año. Para bajar el tipo de cambio, las autoridades ya aplicaron 11 medidas distintas. Como el alto tipo de cambio se ha mantenido, los precios han subido mucho y como resultado, la opinión pública se ha visto muy afectada, por lo que parece que el gobierno está tomando medidas extremas. De hecho, esta caída repentina del tipo de cambio se atribuye principalmente a la cobertura cambiaria estratégica del Fondo Nacional de Pensiones. Medios extranjeros informan que el Fondo Nacional de Pensiones inició su cobertura cambiaria estratégica el día 24. El gobierno formó un grupo con el Ministerio de Salud y Bienestar y la Oficina de Administración del Fondo para aclarar la estrategia. Esta es una medida para permitir que la cobertura cambiaria estratégica, que antes requería la aprobación del Comité de Administración del Fondo en cada ocasión, pueda realizarse de manera más flexible según las condiciones del mercado. Decidieron operar la cobertura cambiaria vendiendo activos extranjeros según el tipo de cambio y usando el Fondo Nacional de Pensiones para estabilizarlo. En esta situación, incluso el Fondo Monetario Internacional emitió una advertencia. El Fondo Monetario Internacional señaló que Corea será el país sin moneda de reserva con mayor aumento en la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto en 5 años. Esto se debe a que por el envejecimiento de la población, los gastos obligatorios están aumentando y además, el gobierno ha adoptado una política fiscal expansiva, por lo que se espera que el aumento del gasto sea rápido. La deuda pública de Corea es 53.4%. El Fondo Monetario Internacional prevé que en 2030 aumente 10.9 puntos, alcanzando el 64.3%. Este aumento es el mayor entre los países, excepto aquellos con monedas de reserva como Estados Unidos. La deuda pública crece más rápido que el Producto Interno Bruto, por eso su proporción aumenta rápidamente. El Ministerio de Planificación y Finanzas prevé que, por la política fiscal expansiva, la deuda nacional crecerá 8.7% en 2026, 8.3% en 2027, 8.6% en 2028 y 7.5% en 2029. Pero la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto nominal se mantiene en un nivel de 3 a 4% cada año. Por eso, la proporción del déficit sigue aumentando, ¿verdad? Si la deuda aumenta, el gobierno tendrá que gastar más presupuesto para pagar el capital y los intereses. Esto puede provocar un aumento en la emisión de bonos del gobierno y llevar a un alza en las tasas de interés. El aumento de la deuda impacta a largo plazo el tipo de cambio y los precios. Emitir más dinero para reducir el pago de la deuda puede subir precios y bajar el valor del won, lo que preocupa a las autoridades económicas. De todos modos, en medio de los esfuerzos desesperados por controlar el tipo de cambio en el mercado de divisas,
En una sucursal de un banco comercial se agotaron los billetes de $100. Esto se debe a que muchas personas intentaron comprar dólares debido a la fuerte caída del tipo de cambio. En Hana Bank explicaron que los billetes de dólares se agotaron temporalmente porque la sucursal principal no solicitó los billetes a tiempo y que no se trata de una escasez de dólares. Actualmente, en el mercado se considera que la situación urgente se ha controlado en cierta medida. Lo fundamental es que, si no cambian las estructuras básicas, es muy probable que la tendencia de alto tipo de cambio no termine fácilmente. Como se ha enfatizado desde antes, el análisis predominante es que la principal razón que está elevando el tipo de cambio no es la inversión extranjera, sino la diferencia de tasas de interés entre Corea y Estados Unidos y el aumento de la cantidad de dinero, es decir, la expansión del M2. En este tema, más que la tasa de interés, debe analizarse la cantidad de dinero en circulación. Los expertos coinciden en que el won se ha emitido en exceso frente a otros países. En 3 años y 9 meses, el dinero en circulación creció 22.2%. El gobierno ha estado dando liquidez al aumentar el gasto fiscal. Después de la pandemia de COVID-19, al no cambiar a una política de austeridad y mantener una política fiscal expansiva, se creó un entorno en el que el valor del won inevitablemente se debilitaría de manera natural. ¿Qué tan fuerte es esta tendencia? Es más clara al compararla con Estados Unidos. Durante el mismo periodo, mientras que Estados Unidos ha vuelto a una política de austeridad y está controlando la liquidez, Corea sigue inyectando dinero de manera relativa, por lo que se ha formado una estructura en la que el valor del won cae más rápidamente. Entre enero de 2022 y septiembre de 2025, el dinero en circulación en Corea subió de 3.639 a más de 4.447 billones de wones. Por otro lado, en Estados Unidos, la cantidad de dinero aumentó ligeramente, de 3.150 billones de wones a 3.260 billones de wones. A esto se suma el problema de la diferencia en las tasas de interés. Actualmente, la tasa de interés base en Corea es de 2.5, mientras que en 3.75, existiendo una diferencia de 1.25 puntos entre ambos países. Cuanto más se prolongue esta situación, los fondos se moverán naturalmente hacia el dólar. Esto se debe a que los ingresos por intereses que se pueden obtener al tener dólares son mayores que los que se obtienen al mantener wons. Al aumentar la preferencia mundial por activos seguros, la demanda de dólares sube y el tipo de cambio enfrenta presión alcista. Antes, cuando Estados Unidos subía tasas de interés, Corea hacía lo mismo para manejar la diferencia. Esta vez no ocurrió y se consolidó la inversión de tasas. El problema es que la inversión de tasas de interés dura más que nunca en la historia económica de Corea. En el pasado también hubo casos en los que las tasas de interés de Corea y Estados Unidos se invirtieron, pero hasta ahora solo ha ocurrido 4 veces, incluyendo 1999, 2005 y 2018. En ese entonces, por lo general, la situación volvía a la normalidad en unos 2 años, o como mucho entre 21 y 25 meses. Sin embargo, esta vez la situación es completamente diferente. Desde 2022, las tasas de interés invertidas han persistido, 42 meses aumentando la presión del mercado. La inversión es considerable comparada con antes. Ahora es de 1.25 puntos, reducida porque Estados Unidos bajó la tasa de interés a 3.75. Así, con una inversión de tasas de interés que se mantiene durante mucho tiempo y con una gran diferencia, la carga sobre toda la economía coreana se está acumulando. Y esto está actuando como un factor importante en la tendencia al alza del tipo de cambio. Muchos expertos consideran que, al menos hasta enero, el tipo de cambio se mantendrá en el rango bajo a medio de los 1.400 wones. Los pagos de exportación de fin de año se concentran en enero y febrero, y las sucursales extranjeras de corporaciones coreanas envían dinero a su sede en Corea. Por eso, normalmente, a principios de año, hay una tendencia a que el tipo de cambio baje un poco. Por eso, con los planes del gobierno, se prevé que hasta enero el tipo de cambio siga entre 1.400 wons. El tipo de cambio está alto por un problema estructural que, si no se resuelve, probablemente seguirá subiendo. Lo más preocupante es que casi no hay opciones de política, así que primero analicemos subir las tasas de interés. Si se aumenta la tasa de interés base, en teoría se puede reducir la diferencia de tasas entre Corea y Estados Unidos y aliviar la presión sobre el tipo de cambio, pero el problema es que el costo de esto es demasiado alto, ya que el nivel de deuda de los hogares ya es muy grande. Si suben más las tasas de interés, el consumo será el primero afectado.
A medida que aumentan simultáneamente los intereses de los préstamos hipotecarios, los préstamos de depósito y los préstamos personales, los hogares no tienen más opción que reducir sus gastos, lo que lleva a una contracción de la demanda interna. Si la demanda interna se enfría, los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas serán los primeros en verse afectados, y también se reducirán el empleo y la inversión. La preocupación por una recesión económica se está convirtiendo en una realidad. El Banco Central se encuentra en una situación en la que debe elegir entre subir las tasas de interés para controlar el tipo de cambio o enfriar toda la economía. Entonces, ¿se resuelve el problema si no se suben las tasas de interés? No es así. Si se mantienen o se bajan las tasas de interés, es muy probable que aumente la inestabilidad del tipo de cambio. Con más de un punto de diferencia en tasas de interés con Estados Unidos, si esto continúa, los fondos seguirán yéndose al dólar. Crece la presión para la salida de capital extranjero y el riesgo de que la debilidad del won sea estructural. Si sube el tipo de cambio, los precios de las importaciones aumentan y la carga de los precios de la energía y las materias primas se incrementa, lo que estimula la inflación en general. Si la inflación se tambalea, los ingresos reales disminuyen, lo que a su vez lleva a una contracción del consumo. No subir las tasas de interés también supone una carga para la economía. A esto se suma la política fiscal. Si se ajusta la política fiscal, se puede ralentizar el aumento de la masa monetaria y aliviar la situación en la que hay un exceso de won en el mercado. A mediano y largo plazo, esto también ayuda a estabilizar el tipo de cambio. Reducir el gasto fiscal implica recortar políticas de bienestar, pensiones y apoyos, lo cual es políticamente muy difícil. El gobierno ya anunció una política fiscal expansiva, así que si recorta el gasto, habrá una fuerte reacción. El próximo año hay elecciones locales, y en este ambiente político, esto es aún más cierto. Al final, aunque sea necesario apretar el gasto público desde el punto de vista económico, en la realidad es muy difícil de implementar. Así, tanto subir las tasas de interés como no subirlas es problemático, y reducir el gasto público tampoco es fácil. Todas estas dificultades se presentan al mismo tiempo. Las tres opciones tienen efectos secundarios claros, así que es difícil decidirse por alguna. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual del tipo de cambio? Por favor, déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Muchas gracias.